Bueno, hay que hacer bien las cosas para poder ganar. Ese es el objetivo que siempre nos marcamos, siempre lo dije desde que llegué aquí. Me preocupa el cómo más que el qué, y en ese cómo es en lo que estamos incidiendo, en corregir las cosas del último partido, en tener claro lo que podemos controlar, en centrarnos en eso, y ya les dije el otro día a los jugadores, cuando pite el final el árbitro, en el minuto 93, 95, cuando sea, pues miraremos el marcador y ojalá que sea favorable. No ganar mañana es un fracaso. No, bueno, creo que seguiríamos teniendo más oportunidades, pero bueno, está claro que nosotros cuando salimos al campo siempre buscamos la victoria en cualquier campo, en cualquier circunstancia, y mañana va a ser otro partido en el que, además, teniendo las connotaciones que tiene, la ilusión que tiene el equipo y las ganas que tenemos todos, la afición que la tendremos también con nosotros, pues vamos a echar el resto, por supuesto. Hace varias semanas hubo varias opciones consecutivas de si se gana, se es líder, si se gana, se es líder. Y las tres veces acabó saliendo aquello cruz siempre. Hoy volvemos a aquello de si se gana, no sé si te preocupa que se repita la historia, que el equipo pueda notarlo psicológicamente, no sé cómo... Bueno, desde luego, como he dicho siempre, en el fútbol hay muchos factores y uno de ellos es es el psicológico, y es el saber manejar ese tipo de circunstancias de ansiedad, de depresión. Y bueno, evidentemente ha habido partidos en los que hemos fallado unas cosas, en otros hemos fallado otras, en algunos es verdad que nos ha podido pesar un poquito eso, pero lo trabajamos, incidimos en ello. Y hablamos con los jugadores, sobre todo para que sean conscientes de en qué tienen que centrarse, y al margen de eso, pues yo creo que benditos problemas, ¿no? Benditos problemas el haber tenido tantas oportunidades. Eso significa que estamos arriba, que se han hecho bien las cosas durante toda la temporada, y bueno, vamos a ver si podemos ponerle la guinda mañana. Tema de las bajas, ¿cómo estás? Las bajas, bueno, las que venimos teniendo en principio con Rubén Henry, con Borja, no sé si me dejo alguno por ahí. Es verdad que recuperamos algunos que venían de tiempo, sobre todo Héctor, Adri, Marc Pedraza. Bueno, como siempre digo, cuantos más tengamos mejor, por supuesto. Echaremos siempre de menos a los que no tenemos, pero centrados sobre todo en en los que estamos. Eh, no sé si, claro, venís de jugar contra el Badalona, rival aquello correoso, duro, contra el Prat también de este estilo, y en cambio el Ospi es un rival más, por decirlo una cosa, tipo Andorra, es decir, le gusta tener la pelota, le gusta jugar, más de toque, más de dominar el partido. Y últimamente, por lo menos por los resultados, parece que os van mejor este tipo de rivales que los otros. No sé si lo consideras así y qué partido esperas también por parte de los. Pues no sé muy bien qué partido espero, porque es verdad que el Ospi seguramente sea el equipo un poco más atípico de toda la categoría, ¿no? Sí que es un rival, por supuesto, que quiere la pelota, que va a asumir riesgos sacando la pelota desde atrás, que luego es un equipo que la quiere recuperar también pronto, aunque bueno, es verdad que en momentos en los últimos partidos también está siendo capaz de replegarse. Un equipo que fue líder durante muchas jornadas, que también significa que tiene un potencial importante, aunque ahora esté más en la parte baja. Bueno, espero un partido con dos equipos que queramos el balón, que queramos atacar, que no especulemos mucho, y que creo que va a ser atractivo y bonito. ¿Van a haber muchos cambios en el once inicial? Bueno, tenemos, con respecto a las bajas de antes, es verdad, tenemos también a los sancionados, a Mike y a Martí Riverola. Eso hará que hagamos algún cambio, y bueno, todavía no tengo decidido del todo alguna cosita, pero más o menos hemos estado trabajando cosas y tenemos bastante claro en líneas generales lo que queremos hacer. ¿Os beneficia el hecho de que hayáis tenido una semanita de descanso y vais más relajados?
Bueno, no sabemos. La realidad es que ha sido 2 semanas de entrenamiento buenísimas, que es espectacular y se lo he agradecido a ellos y cada día se lo agradezco. La actitud que tienen los jugadores, la voluntad, la intención. No ha habido ningún día de estos en los que se han relajado. La semana pasada sin competir, incluso la gente que está sancionada, dándolo todo y bueno, yo creo que la ilusión que hay, las ganas y todo eso, pues ojalá podamos confirmarlo mañana con un buen partido y con la victoria. Y primer partido con público, bueno, en el caso de Andorra desde hace un año, en tu caso también porque tampoco lo tuviste en el Camp Nou, pero también tu primer partido con público aquí en Tradamolas, ¿qué esperas? Sí, sí, ayer recordaba el último partido que fue el Barça-Real Sociedad de la Liga del año pasado y bueno, yo creo que es algo que todo el mundo del fútbol lo echábamos de menos, ¿no? El poder volver a tener a la afición, el poder volver a tener a los espectadores, a que puedan disfrutar del fútbol, que es lo que tanto nos gusta y bueno, y en nuestro caso en el partido de mañana, pues que serán muy importantes, Primero que se cumplan bien las normas y que hagamos bien todas las cosas, que eso es muy importante, y luego pues bueno, que nos den ese aliento y ese apoyo que en momentos determinados pues podremos necesitar, y que bueno, y nosotros también que seamos capaces de transmitirles esa confianza y ese ánimo pues con un buen partido, con dejárnoslo todo desde el minuto 1 hasta que pite el árbitro y pudiendo ofrecer un buen espectáculo y ojalá que una victoria.